El divorcio llegó primero, seco, inesperado, como un portazo en medio de la noche. Y detrás de ese silencio que durante años protegió a Mijares, se escondía una verdad mucho más devastadora. 10 años criando hijos que no llevaban su sangre. 10 años de risas, de cumpleaños, de manos pequeñas sujetando la suya, construidos sobre una mentira que ni siquiera sospechaba. Cuando finalmente habló, no fue un escándalo lo que salió de sus labios, sino algo más pesado, más lento. Una confesión que parecía haber estado desgarrándolo por dentro durante demasiado tiempo. Todo comenzó, según dicen, con un detalle insignificante. Una conversación que no encajaba. Un gesto de Lucero que se prolongó más de lo habitual. No fue un grito ni una discusión explosiva lo que quebró su mundo, sino algo peor. La duda silenciosa. Esa sensación incómoda que se instala en el pecho y no se va. Mijares, acostumbrado a escenarios, a luces, a aplausos, se encontró de pronto enfrentando algo que no podía cantar ni ocultar. Algo íntimo, algo que no tenía melodía. La prueba de ADN no fue una decisión impulsiva. Fue un último recurso, un intento desesperado de apagar ese ruido interno que no lo dejaba dormir. Pero cuando los resultados llegaron, no hubo alivio, solo un vacío más profundo. Las palabras eran frías, clínicas, sin emoción. Incompatibilidad genética. No uno, sino los hijos que había abrazado durante una década. No eran suyos. Dicen que no lloró de inmediato, que se quedó mirando el papel durante minutos que parecieron horas. Como si el tiempo se hubiera detenido justo en ese instante, negándose a avanzar. Porque aceptar aquello no era solo aceptar una traición, era reconstruir toda una vida desde cero. Era mirar hacia atrás y preguntarse, ¿qué fue real? Las fotografías familiares comenzaron a adquirir otro peso. Cada sonrisa capturada, cada momento compartido. Ahora estaba envuelto en una nueva sombra. ¿Había señales? ¿Había ignorado algo? ¿O simplemente confió demasiado? La traición de Lucero no fue un golpe repentino. Fue una grieta que, una vez visible, reveló que la estructura llevaba tiempo debilitándose. Y sin embargo, lo más inquietante no fue la infidelidad en sí, sino el silencio posterior. Lucero nunca explicó completamente. Nunca ofreció una narrativa clara que pudiera cerrar la herida. Solo fragmentos, respuestas a medias, miradas esquivas, como si incluso la verdad se negara a mostrarse completa. Mijares, por su parte, no buscó venganza. No hubo escándalos públicos ni declaraciones incendiarias. Su decisión de irse fue casi silenciosa, pero firme. Como alguien que, después de perderlo todo, ya no necesita levantar la voz para ser escuchado. Porque hay dolores que no necesitan ruido. Pero hay algo que nunca logró resolver. Algo que ni el tiempo ni la distancia pudieron borrar. El vínculo emocional. Porque, aunque la sangre no estuviera ahí, los recuerdos sí. Las noches en vela, los primeros pasos, las palabras torpes que aprendieron juntos. Eso no desaparece con un resultado de laboratorio. Y es ahí donde la historia se vuelve más compleja, más humana, más difícil de juzgar. Porque mientras el mundo hablaba de traición, de engaño, de escándalo, Mijares se quedaba en silencio, atrapado entre dos verdades que no encajaban, la de un hombre traicionado y la de un padre que, de alguna forma, seguía sintiendo que esos niños eran suyos. Y en medio de todo, una pregunta que nunca terminó de responderse. Una que aún parece resonar en cada pausa, en cada mirada perdida. ¿En qué momento, exactamente, dejó de ser su familia? La casa seguía oliendo igual, a café por las mañanas, a madera tibia cuando caía la tarde. Nada había cambiado, y, sin embargo,
todo era distinto. Mijares caminaba descalzo por el pasillo, evitando sin darse cuenta la tabla del suelo que siempre crujía. Ese pequeño gesto, automático, aprendido con los años, seguía intacto, como si su cuerpo no hubiera recibido la noticia que su mente aún no terminaba de aceptar. En la cocina, una taza quedaba siempre a medio llenar. Antes alguien la tomaba, reía, preguntaba algo sin importancia. Ahora el vapor se disipaba solo, lento, como si el tiempo también dudara en avanzar. Mijares se quedaba mirándola más de lo necesario, con la mano apoyada en la encimera, sin moverse. No era tristeza evidente, era algo más sutil, una ausencia que no hacía ruido. A veces encendía la televisión sin intención de verla, solo por llenar el espacio. El sonido bajo, voces ajenas que no pedían respuesta. Pero incluso así, había momentos en los que el silencio volvía a imponerse, como cuando alguien pronunciaba una palabra que le resultaba familiar, como cuando una risa infantil aparecía en algún anuncio y por un segundo todo se detenía. El teléfono, siempre boca abajo. No porque no quisiera mirar, sino porque no sabía qué esperaba encontrar. Había mensajes antiguos que no se atrevía a borrar. Notas de voz cortas, torpes, llenas de vida cotidiana. «Papá, mira lo que hice. Papá, ¿puedes venir?». Las escuchaba a veces. No completas, solo fragmentos. Como si el dolor tuviera un límite medido en segundos. En el armario, las camisas seguían ordenadas, pero había una que no tocaba. Azul, ligeramente arrugada en la manga derecha. La había usado un día cualquiera. Un día que ahora parecía demasiado lejano. Se detenía frente a ella, sin sacarla, sin cerrarlo del todo. Como si ese espacio abierto fuera una puerta a algo que ya no podía recuperar. El piano. Ese sí lo evitaba. No por falta de ganas, sino porque cada nota parecía recordar algo. Una melodía inacabada. Un ensayo interrumpido. Dedicaciones que nunca llegaron a decirse en voz alta. Cuando finalmente se sentaba frente a él, no tocaba canciones completas, solo acordes sueltos, sonidos que nacían y morían en el mismo instante, como pensamientos que no terminan de formarse. Y luego estaban las fotos. No las había quitado. Seguían ahí, en las mismas repisas, en los mismos marcos, pero ya no las miraba de frente. Pasaba junto a ellas, desviando apenas la mirada, como si reconocerlas fuera demasiado, como si aceptar que esos momentos existieron hiciera más difícil entender lo que vino después. Una noche, sin embargo, se detuvo, no por decisión, simplemente no pudo seguir caminando. La foto era sencilla, nada especial. Una tarde cualquiera, luz suave entrando por la ventana, una sonrisa que parecía sincera, una mano apoyada sobre su hombro. La imagen no gritaba nada, pero contenía todo. Mijares la sostuvo un poco más de lo normal. Sus dedos rozaron el borde del marco. No temblaban, pero tampoco estaban firmes. No había lágrimas. Solo una respiración más lenta, más pesada. Porque en ese instante, la pregunta dejó de ser si era verdad o mentira. La pregunta era otra. Si esos momentos, si esas risas, si esas pequeñas cosas que llenaban los días, dejaban de existir solo porque la verdad había cambiado. En el fondo de la casa, una puerta permanecía entreabierta. Nadie entraba ya, pero tampoco estaba cerrada del todo. Dentro, todo seguía en su lugar. Demasiado ordenado, demasiado quieto. Mijares se detenía a veces frente a ella. No entraba, solo apoyaba la mano en el marco. Esperaba unos segundos, como si algo, o alguien, todavía pudiera responderle desde adentro. La noche no traía respuestas, solo hacía que las preguntas sonaran más fuertes. Mijares comenzó a notar algo extraño, casi imperceptible al principio. No era un hecho concreto,
No era una prueba, era una sensación, como si hubiera piezas que no encajaban, pero que tampoco podían ser retiradas del todo. Fragmentos sueltos que aparecían cuando menos lo esperaba. Un número desconocido en el teléfono. No insistente, no amenazante, solo presente. Aparecía a veces una llamada perdida, un mensaje sin texto, nada más. Al principio, lo ignoró. Pensó que era un error, algo sin importancia. Pero con el paso de los días, empezó a reconocer el patrón. Siempre a la misma hora. Siempre en momentos en los que la casa estaba en silencio. Como si alguien supiera exactamente cuándo él estaría solo. Una noche decidió no ignorarlo. El teléfono vibró, pantalla iluminada, número desconocido. No contestó de inmediato. Dejó que sonara, una vez, 2 veces, hasta que el sonido se detuvo por sí solo. Pero esta vez, no terminó ahí. Un mensaje llegó segundos después. Sin palabras, solo un archivo de audio. Mijares no lo abrió enseguida. Lo miró durante varios minutos, como si el simple hecho de reproducirlo pudiera cambiar algo que aún no estaba preparado para entender. Cuando finalmente presionó play, el sonido fue débil, casi inexistente. Ruido de fondo, un leve murmullo. Y luego, una risa. No clara, no completa, pero suficiente para detenerle la respiración, porque la reconocía, o al menos creía reconocerla. Detuvo el audio antes de que terminara. No quiso escuchar más. El silencio volvió a llenar la habitación, pero ya no era el mismo. Había algo más ahora, algo que no podía nombrar. Esa noche no durmió. Se quedó sentado, con el teléfono en la mano, reproduciendo ese fragmento una y otra vez, intentando descifrarlo, intentando convencerse de que era solo una coincidencia, una ilusión creada por el cansancio. Pero cada vez que escuchaba esa risa, algo dentro de él se tensaba, como un recuerdo que no estaba listo para volver. Al día siguiente buscó respuestas. No directamente, no con preguntas abiertas, solo pequeños movimientos. Revisar fechas, mirar antiguos mensajes, volver a conversaciones que antes parecían insignificantes. Y ahí fue cuando algo más apareció. Una fotografía que no recordaba haber visto. No estaba en un lugar visible. No era parte de los álbumes familiares. Estaba guardada, casi escondida. La imagen era borrosa, tomada desde lejos. En ella, una figura femenina de espaldas. Podría haber sido cualquiera. Pero había un detalle, una mano, apoyada sobre el hombro de alguien que no era él. Mijares se quedó observándola durante mucho tiempo. No había contexto, no había fecha, solo esa escena congelada, incompleta, y, sin embargo, cargada de algo que no terminaba de revelarse. Pensó en Lucero, pero no dijo su nombre en voz alta. No todavía. Como si pronunciarlo fuera darle forma a algo que aún permanecía difuso. Los días siguientes se volvieron más densos, más lentos. Cada objeto parecía esconder algo, cada recuerdo, una posible grieta. Y entonces el número volvió a aparecer. Esta vez no hubo llamada, solo un mensaje, una sola línea. No todo es lo que crees. Nada más, sin explicación, sin firma. Mijares sintió un frío inmediato, seco, que no venía del ambiente. No respondió, pero tampoco borró el mensaje, porque en ese momento entendió algo que no podía ignorar más. La historia que había creído entender, quizá no estaba completa. Quizá nunca lo estuvo. Y lo más inquietante no era la traición, ni siquiera la duda sobre el pasado. Era esto. La posibilidad de que aún quedaran verdades escondidas, esperando el momento exacto para aparecer, sin aviso, sin ruido, como esa risa que todavía seguía resonando. La madrugada llegó sin anunciarse. No hubo sueño, no hubo descanso. Mijares seguía en el mismo lugar, con el teléfono entre las manos, la pantalla apagándose y encendiéndose como si respirara por sí sola. Afuera, la ciudad parecía distante, ajena. Dentro,
Todo estaba demasiado cerca. El mensaje no desapareció. No todo es lo que crees. Lo leyó otra vez, y otra. Cada lectura parecía cambiar ligeramente su significado, como si las palabras se movieran en silencio, reorganizándose sin permiso. Sobre la mesa, la fotografía seguía ahí. Esa mano. Ese hombro. No había más pistas. Pero ahora tampoco hacía falta, porque algo había cambiado. No en los hechos, no en las pruebas, en la forma de mirarlos. Mijares se levantó lentamente, el suelo frío bajo sus pies, la casa demasiado quieta. Caminó hasta esa puerta entreabierta que nunca terminaba de cerrar. La empujó apenas, 1 centímetro más. El aire dentro era distinto, más denso, como si el tiempo se hubiera quedado atrapado ahí. No encendió la luz. No hacía falta. Conocía cada rincón de memoria. Los objetos seguían en su lugar, exactamente igual. Pero había algo casi invisible. Un leve cambio. Tal vez una sombra diferente. Tal vez un ángulo que antes no estaba. Se acercó despacio, la respiración contenida. Y entonces, un sonido. No fuerte, no claro, pero real. Como un roce, como un movimiento mínimo. Mijares no habló, no llamó a nadie, solo permaneció ahí, inmóvil, escuchando. El sonido se detuvo. El silencio volvió, pero ya no era el mismo silencio de antes. Este tenía peso. Este observaba. Pasaron segundos, o minutos. No estaba claro. El teléfono vibró de nuevo. En su mano, no miró de inmediato. Sus ojos seguían fijos en la oscuridad frente a él, como si algo o alguien pudiera estar ahí. Finalmente bajó la mirada. Otro mensaje, sin número visible, sin nombre, solo una frase. Escucha hasta el final. El archivo de audio, el mismo. Mijares dudó. 1 instante, 2, y luego presionó. El sonido comenzó igual que antes. Ruido de fondo, ese murmullo lejano. La risa, pero esta vez no lo detuvo. Dejó que avanzara, segundo tras segundo, hasta que algo cambió. Una voz, no completa, no clara, solo fragmentos, palabras cortadas. No debía. Él nunca lo sabía. Y luego, silencio. El audio terminó. La pantalla volvió a apagarse. Mijares no se movió. No intentó reproducirlo otra vez. No buscó sentido inmediato. Solo quedó ahí, con esa sensación extraña, inacabada, como si hubiera llegado al borde de algo, pero sin cruzarlo. Detrás de él, la casa seguía igual, o eso parecía. La taza en la cocina, las fotos en la repisa, el piano en silencio, todo en su sitio, y sin embargo, algo no encajaba. Algo seguía moviéndose, muy lentamente, casi imperceptible. Mijares dio un paso atrás, luego otro. La puerta quedó abierta. No la cerró. El teléfono seguía en su mano, la pantalla negra, sin nuevas notificaciones, pero con ese mensaje aún ahí, esperando, como si no hubiera terminado, como si nada hubiera terminado realmente. Y en algún punto entre ese silencio y esa oscuridad, una pregunta volvió a surgir, no en voz alta, no con claridad, solo presente, persistente. ¿Y si la verdad no era una sola? ¿Y si todo lo que creía haber descubierto era apenas el comienzo de algo que todavía no se atrevía a mostrarse por completo?